Buenos días, señores. Benavides. Coveñas. Presente. Guadalupe. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Presente, ingeniera Guamaní. Huarcaya. Julca. Huarcaya presente. Julca. Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Norabuena. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ochoa. Peña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rivas. Presente, mis buenos días. Buenos días. Santana. Sornosa. Tello. Gu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ingeniera. ¿Sí? Benavides presente. Benavides presente. Ya. Benavides presente. ¿Alguien más? Bueno, ¿tienen alguna consulta antes de comenzar con la clase? Sí, ingeniera. A mi compañero. Un momento, rapidito. ¿Se subiría uno por grupo o todos los del grupo? Uno solo por grupo. Incluso creo que lo escribí en el enunciado del tema. Lo que sí hemos quedado que en el Drive del Google debe estar el video y a lo más el PPT. Pero en el aula virtual es donde tiene que estar el informe. El informe, sus anexos y todo, porque ahí es donde voy a hacer las anotaciones de la corrección y todo eso. Entonces el informe lo tienen que subir en PDF y si tiene anexos también en PDF. El artículo, igual. En el Drive de Google solamente se sube el video y solo necesitan subir uno por grupo. Creen una carpeta con su número de grupo y ahí ponen la información. En el Drive de Google. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero. En la parte de solución del problema, cada grupo está seleccionando un problema distinto en base a su tramo, no sé. Por ejemplo, un puente o algún otro obstáculo para el río. No. O sea, cada uno de ustedes tenía como tarea una sola tarea que es la que corresponde al artículo que se les encomendó. Y esa tarea es el estudio morfológico e hidráulico del tramo de río que se les ha asignado.
Y para poder hacer ese estudio morfológico e hidráulico, tenían que identificar cuáles eran las condiciones del tramo. También podía ser posible que en su tramo estuviera completamente aislado, que no hubiera ningún tipo de obra, ni población, ni nada. El objetivo de esta práctica número 2 en este ciclo ha sido estudiar un tramo de río, todas sus características fluvio-morfológicas, hidráulicas, e incluso si es que hubiera alguna interacción con algún otro elemento, pero solamente si lo hubiera. Ingeniera, por Ujú. ejemplo, en nuestro tramo hay un puente. Nosotros podemos ver las dimensiones de ese puente en función a la teoría que hemos recibido en clase. Podemos ver si es que es conforme o si debe, por ejemplo, su pilar debería ser más ancho. Esas cosas podemos ver, podemos tratar como un problema. Ya. En realidad ustedes son libres de hacer todas las contribuciones que quieran. En realidad uno no debe de ninguna manera limitar el trabajo de los estudiantes. Así que se les ha dado una tarea. El asunto es que deben cumplir como mínimo lo que se les está pidiendo. Si ustedes consideran que pueden hacer algo que corresponde a ese tema y que para ustedes es de interés, entonces será bienvenido. Siempre se toma en cuenta lo que realiza cada grupo y las contribuciones que puedan hacer. Y también, ingeniera, otra consulta más. Por ejemplo, para la pendiente del tramo que asignó a cada grupo, ¿se puede utilizar las curvas de nivel como referencia para ver la longitud y la diferencia de cotas? Si es que no hay estaciones medidas en el tramo, estaciones de medición de caudales en el tramo, entonces no van a poder utilizar el método de la separata. Y tendrían que utilizar considerando las curvas de nivel. ¿Alguna otra Ingeniera, pregunta? pero con respecto a las curvas de nivel, como no tenemos la topografía real, tenemos que usar el shape de la Carta Nacional. Entonces, pero el shape de la Carta Nacional, el problema es que tiene unas cotas no muy precisas, pero no hay ningún problema igual. Se puede hacer una interpolación tal vez. Como les digo, ustedes tienen la libertad de aplicar el método que les resulte más adecuado. En ciclos anteriores hay alumnos que han conseguido alguna otra información cartográfica, ya sea porque había algunos estudios de referencia o si no han interpolado curvas de nivel utilizando el Google Earth. El asunto es que ustedes tienen como referencia el shape de la Carta Nacional, pero las curvas están cada 50 metros. Y tienen el Google Earth, pero que no tiene, digamos, la misma precisión. Como les digo, aquí tienen ustedes la libertad de utilizar el método que les parezca más adecuado. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, una consulta más. Y sobre la fecha de entrega, no sabemos si podrían darnos un tiempo más para poder terminar, porque estamos en el análisis del problema aún. Allá. ¿Cuánto tiempo más quieren? Ingeniera, depende también de usted cuánto tiempo nos puede dar para tal vez para que califique todo eso, ¿no? Bueno, ustedes saben que estoy bastante retrasada con las calificaciones. Pero el asunto tampoco es que no podemos postergarlo indefinidamente hasta que yo acabe de corregir. O sea, ese no puede ser el criterio. La próxima semana, si no me equivoco, está programada una práctica de calificada. Ahorita, ¿dónde está ahorita no después del intermedio mejor hablamos esto porque ahorita no tengo a la mano la programación. Pero digamos que
Por eso depende de ustedes, o sea, ustedes tenían programado terminarlo esta semana. Si no lo pueden, este jueves, digo, si no lo pueden terminar el jueves, ¿para cuándo lo pueden terminar? Para fin de semana, ingeniera. Entonces, Ingeniera, ¿cuándo lo presentarían? El domingo. Ya, ingeniera, entonces una lo consulta. postergamos. Señor Núñez, ¿quería decir algo? Sí, 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 fui solo yo una el que consulta. dije el domingo. Ah, ya. Le estaba ¿Alguien más diciendo quería decir que, algo? sí, ingeniera, le estaba diciendo que en su anotación, para que luego pueda verificar, usted creo que iba a mandar práctica para el 21. Ajá. O sea, ya de acá a 2 semanas. Ah, ya. Pero el 14 estaba libre. Y el que, 14, claro. Ah, no, la próxima semana es 21. Bueno, pero aparte de ese trabajo tienen otros cursos, pues, ¿no? Entonces el asunto, como les digo, más de cuando yo lo pueda corregir, depende de cuando ustedes lo puedan terminar, teniendo en cuenta que inicialmente tenían que terminarlo para este jueves. Entonces, si el domingo está bien, lo podemos dejar para el domingo. Señor delegado. Sí, ingeniera. Ya, entonces voy a cambiar la fecha de presentación en el aula virtual para el día domingo. Igual a las 11:50 p.m. Bueno, ¿alguna otra consulta? Entonces pasaremos o continuaremos con este tema de morfología fluvial. Aquí estábamos revisando el caso de los ríos meándricos. En este caso de los ríos meándricos, lo que nos encontramos es que el río va a cambiar de forma dependiendo no solamente de sus condiciones dinámicas, que son el caudal, velocidad, tirante y demás, sino también de su interacción con el terreno circundante. Y en este terreno circundante va a haber condiciones de los suelos que están ligados también con la estructura geológica e incluso con otras características como la cobertura vegetal que mostramos en esta fotografía. Y podría tenerse incluso el caso de que estos ríos al moverse puedan cambiar de curso, por lo cual habíamos visto que podía existir corte en rápida, corte en cuello, etc. Pasamos ahora al caso de los canales ramificados o trenzados. Lo que estamos viendo en la figura es un canal ramificado o trenzado. En estos casos, lo que tenemos es que el río se parte en ramales, pero estos ramales no se mantienen constantes, sino que continuamente se juntan y se separan y van cambiando de posición, porque este es un proceso dinámico. El canal que están viendo en la fotografía, ¿cómo lo clasificarían? Desde el punto de vista de ramificado. ¿Qué dice, señor Benavides? Sí, ingeniero. Ese canal que estamos viendo en la fotografía superior, ¿cómo lo clasificaría? Trenzado, ingeniero. Así es, un canal trenzado, pero desde el punto de vista es muy trenzado, medianamente trenzado. Muy, muy trenzado lo veo. Ya, muy bien, muy trenzado. Lo que Ahora tiene diríamos los principales. que este canal es anastomazado. Ay, me olvidé la palabra. Anastomazado, no. A ver, señor Coveñas.
Por el chat puede contestar. ¿Usted diría que este río es anastomazado? Señor Coveñas. Señor Guadalupe. Sí, sí sería anastomazado. Sí sería anastomazado. Ah, ya. Señor Coveñas, le habíamos preguntado que si era anastomazado, pero ya contestó el señor Guadalupe, que sí, este es un canal anastomazado. Sin embargo, en la figura inferior también tenemos otro cauce. Este cauce también podemos ver que corresponde a un cauce ramificado. En este momento aquí podemos observar una barra de sedimentos que obstruye completamente el canal en este momento de la fotografía. Pero en un momento futuro puede ser erosionado, creándose otro canal. Ahora, esta fotografía inferior, ¿dirían ustedes que corresponde a un canal anastomazado? ¿Qué dice el señor Guamaní? El río de la fotografía inferior, ¿diría usted que corresponde a un río anastomazado? Al menos en ese tramo que vemos en la foto. A ver, aquí quién dice. Ahí el señor Coveñas está contestando que sí, localmente. A ver, eso dice el señor Coveñas, que sí es anastomazado localmente. ¿Qué dice el señor Huarcaya? Señor Medina. Bueno, en ese tramo, por la acumulación de sedimentos, no parece anastomazado. Concuerdo con usted. Es decir, pueden notar ustedes que pese a que en el interior hay barras e islas, no se nota esta condición de una inmensa barra longitudinal o que de alguna forma crea una separación del cauce, sino que estos límites del cauce están definidos. Estos límites del cauce están definidos. Por tanto, en esta fotografía inferior, el tramo mostrado no está anastomazado. Bueno, aquí nos dicen que los cauces ramificados se caracterizan por formar cauces secundarios en el interior del cauce principal. Presentan un ancho grande comparado con el tirante y orillas inestables y poco claras. Estos cursos presentan pendientes fuertes, gran transporte sólido y lechos de naturaleza gruesa. Recuerdan que esto fue lo que vimos en el diagrama de Chen. Los ríos ramificados corresponden a pendientes fuertes, gran transporte sólido, una relación de transporte de fondo respecto al transporte total muy grande y lechos de naturaleza gruesa. Aquí podemos ver otro río ramificado, o entrelazado o trenzado. Aquí podemos observar en esta fotografía una sección transversal. En esta sección transversal observamos los diferentes ramales. Cada uno de estos ramales se presenta en un determinado instante, o sea, no son fijos. Ahora, el instante podría ser un poco largo, pero a lo que me refiero es que no son permanentes. Es decir, en una determinada condición pueden estar así y luego pueden cambiar. Pueden cambiar debido al proceso erosivo que se produce. Ahora, este que estamos viendo en esta fotografía y el que vemos aquí en esta gráfica, ¿dirían ustedes que corresponde a un río anastomazado? No, Sería extensamente anastomazado por su forma.
No, en realidad no llega extensamente. O quizá Porque en no esa, tengo... ¿Ah? quizá en esa parte donde hay una gran ancho de sedimentos, Ya aquí. ahí tal vez hay una local, pero en general no parece anastomosado. O sea, no parece extensamente anastomosado. Claro, o Porque sea, si consideramos que el tramo es desde aquí hasta aquí, no sería extensamente anastomosado. Si consideramos que el tramo es de aquí hasta aquí, ahí sí lo podríamos considerar como extensamente anastomosado. Noten ustedes que es relativo. Aquí también. Pero si consideramos todo el tramo, entonces ahí ya no se puede considerar extensamente anastomosado. Bueno, ¿cuál es la mecánica de la evolución de estos ríos ramificados? Lo que estamos viendo aquí son las corrientes secundarias que se encuentran dentro del cauce principal. Entonces podemos ver que aquí hay una barra y esa barra se ha producido porque ha sido depositada anteriormente. Pero el asunto es que llegan estos dos ramales y se encuentran con esta barra y se ven obligados a cambiar de dirección. Pero noten ustedes que tienen una determinada velocidad. Al tener que pasar por un ramal que es más estrecho, se incrementa su velocidad. Y esto puede originar también un proceso erosivo. En este caso particular, noten ustedes que esta es una curva. De tal manera que el ramal que está aquí va a tener una menor distribución de velocidades aquí, lo cual puede originar depósitos de sedimentos en esta zona, pero mayor velocidad aquí, lo cual puede producir una mayor erosión. Y como aquí hay una isla, entonces la erosiona. Y dado que su velocidad ha aumentado, su capacidad erosiva es más grande. Pero la forma misma de la isla lo obliga a cambiar su dirección. Y entonces aquí llega el proceso contrario. Esta es la parte externa de la curva, con lo cual ahora las velocidades se concentran en esta zona. Y aquí comienza a erosionar las orillas. Y esto va cambiando porque al mismo tiempo, al aumentar su velocidad erosiva, también puede erosionar las islas interiores. Ahora, al llegar acá, el ancho aumenta. Al aumentar el ancho, la velocidad disminuye. Al disminuir la velocidad, se depositan los sedimentos. Entonces, como dice aquí, la presencia de barras e islotes originadas por la sobredeposición de sedimentos genera flujos en dirección de las orillas, que las van erosionando paulatinamente. Por dicho motivo, los cauces ramificados tienen tendencia a hacerse más anchos. La configuración en planta de un río ramificado cambia con el nivel del agua y con el tiempo. Los efectos de esa ramificación pueden ser muy extensos. En primer lugar, porque decimos que estos ríos tienden a ser muy anchos. Y no solamente eso, sino que también tienden a aumentar de ancho. Entonces noten ustedes como aquí hay un puente. Bueno, había un puente. Ahorita solamente han quedado los pilares del puente. Y aquí lo que podemos ver es una barra de sedimentos que de hecho ha cubierto e invadido toda la zona de los pilares que están ubicados aquí. En esta otra fotografía podemos ver que este cauce ramificado trenzado también es muy extenso. Y noten ustedes que los pilares están incluso en esta zona, lo cual indica que el ancho normal del río incluye hasta más allá. O sea, y incluso aquí podemos ver que hay unas viviendas. Este parece ser un muro de defensa para esta zona cultivada. Pero la potencia de esta corriente es tan grande que de hecho puede erosionar y salirse de cauce y arrasar con toda esta zona. Ahora noten esa magnitud que tienen las barras de sedimentos. Aquí en la imagen las estamos viendo estáticas, pero son barras en movimiento. Aquí podemos ver en otro ejemplo cómo esta barra de sedimentos está invadiendo esta zona entre pilares. Si el diseñador no tuvo en cuenta este movimiento de las barras de sedimento y ha calculado con una sección transversal permanente, entonces aquí pueden producirse problemas como por ejemplo
incremento de la velocidad por la reducción de la sección transversal, una elevación del tirante que puede incluso mojar el tablero del puente y en el peor de los casos podría llevar incluso a la destrucción del puente. Esta fotografía que estamos mostrando corresponde a una exposición del Dr. Abad referido a la dinámica de los sistemas meándricos y entrelazados. Aquí se muestra al río Marañón, al río Ucayali, y que forman el río Amazonas. Y aquí está pasando por la ciudad de Iquitos. Entonces aquí nos señala que esta estructura del río Ucayali podríamos pensar que corresponde a un río entrelazado. Pero sin embargo, analizando sus características, el río Ucayali es un río meándrico. Lo que está sucediendo aquí es un abandono del cauce o digamos que aquí este meandro ya ha sido abandonado y el cauce se está orientando por esta zona. Pero igualmente podría producirse un corte en cuello y ya abandonarse este meandro de aquí. O sea, este río Ucayali corresponde a una estructura meándrica. En cambio, en el río Amazonas, lo que observamos es una estructura ramificada. Aquí esta ampliación corresponde a este tramo del río Amazonas, que es una estructura ramificada. Para el doctor Abad, creó hace varios años un instituto que es el Centro para Investigación y Educación de la Llanura Amazónica. Esta institución todavía sigue funcionando. Tenemos que se ocupan de hacer mediciones a lo largo del Amazonas, pero no solamente investigan lo que es hidráulica, sino también condiciones de fauna, conservación de la vida, etc. Y además dan charlas, conferencias, cursos, etcétera, para promover y difundir estas investigaciones. Bueno, aquí me falta todavía insertar una diapositiva, pero ustedes ya lo han visto y de hecho han trabajado con esa información. El otro aporte muy valioso que ha hecho el doctor Abad es de crear este Centro de Investigación de Tecnología del Agua, en el que están haciendo estas investigaciones en los ríos amazónicos y que están publicadas en su página web, en Ríos Danzantes y en otros elementos de difusión. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de comportamiento de estos ríos ramificados. Como ya habíamos mencionado, el río Amazonas corresponde a un río ramificado. Lo que estamos mostrando está basado principalmente en esta publicación del río que se aleja. Estamos mostrando aquí una imagen que muestra esta estructura entrelazada y diríamos anastomazada del río Amazonas en la cercanía de la ciudad de Iquitos. Aquí tenemos la ciudad de Iquitos y aquí tenemos un afluente que es el río Nanay. En esta imagen se muestra esta ramificación en el interior de la cual queda una isla que se denomina la isla de Iquitos. Disculpe, ¿Sí? esa parte superior no sería anastomosada. También. Claro. Porque dijo entrelazada. Ya les dije, como cuando estuvimos viendo la clasificación, que los ríos anastomazados son trenzados. Ajá. Solo que son unos trenzados que son anastomazados. Un caso no particular. Gracias. Ya, entonces tenemos aquí que viene este ramal, bueno, vienen estos dos ramales, pero principalmente este, y se divide en dos ramales más que circundan la isla de Iquitos. Sin embargo, noten que este ramal se está acercando bastante al de acá, en esta imagen. Resulta que en el año 94, el 27 de febrero,
estos se juntaron, con lo cual rompieron la isla. Y eso es lo que ya nos están mostrando en esta fotografía, como la isla quedó partida en dos. ¿Para qué consecuencias tuvo esto sobre la ciudad de Iquitos? Eso es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Podemos ver aquí el diagrama de las variaciones de nivel. En esta figura, este color corresponde a tierra sin cambio, el azul agua sin cambio, el rojo que hay erosión y el amarillo que hay deposición. Esta imagen nos muestra la disposición del año 73. En este de acá tenemos del 77 al 83. Y aquí lo que estamos mostrando es lo que la superposición entre las dos imágenes. De estas dos imágenes, entonces podemos ver que lo que no ha cambiado del agua está en azul. Y lo que no ha cambiado de la tierra está en celeste. Pero sin embargo, se ha producido una erosión importante con todo esto que está marcado en rojo. Y una deposición de sedimentos importante con todo esto que está marcado en amarillo. Es por eso que la configuración ha cambiado desde el año 73 hasta el año 83. Incluso aquí nos hablan del 77 al 83, quiere decir que esto se habría producido, estos cambios se han producido en 4 años. Aquí nos muestran un mapa que corresponde al año 1991. Podemos ver aquí la ciudad de Iquitos. Esta es la localidad de Belén, que es muy conocida por tener sus casas sobre pilotes de madera. De tal manera que cuando el río cambia de nivel, las casas de todas maneras están libres de la inundación. Estas circunferencias que se muestran indican la cantidad de habitantes que existen en esas zonas. Nos indican que el tamaño A corresponde, o sea, el más pequeño a 100 habitantes, el B a 300 habitantes y el más grande a 700 habitantes. Y tenemos 700 habitantes, 300 habitantes y 100 habitantes. Es decir, todas las orillas, podemos ver que todas las orillas del río están con pobladores. Bueno, y aquí está el afluente que es el río Nanay. Existe una gran cantidad de pobladores a todo lo largo del río y de su afluente. Y nos muestran en esta figura, en este caso estamos viendo una imagen de esta tesis de proyecto de dragado para la rehabilitación del terminal de Iquitos. En este caso nos indican estas imágenes del año 48, del año 72, del año 90 y del año 94. Y nos muestran en la ciudad de Iquitos 2 puntos notables. El rectángulo corresponde a la plaza de armas y el triángulo corresponde a la estación naval, donde estaba el puerto. El puerto de Iquitos en la ciudad de Amazonas. Entonces pueden ver ustedes cómo estos ramales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos la isla de Iquitos. Esta isla de aquí en la imagen anterior se veía que es la que se denomina Isla Padre. Y podemos ver en esta imagen del año 90 que este ramal comenzó a ensancharse. Y aquí ya tenemos esta imagen del año 94 en que los dos ramales se juntaron. Bueno, entonces aquí lo que nos indican es cómo ha disminuido el caudal en el brazo aledaño a la ciudad de Iquitos. Es decir, el que pasa por la ciudad de Iquitos. Tenemos que antes del corte de la isla pasaba el 50%. Pero sin embargo, después de cortarse, comenzó a pasar el 35%. Esto fue en julio del 94. En septiembre ya estaba el 20% del caudal total que llegaba, digamos aquí se parte en dos. Entonces, mientras que inicialmente pasaba el 50% por este lado,
Después comenzó a disminuir paulatinamente, después de este corte, 35%, 20%, 12%, 9%. Y aquí en el año 96, es decir, 2 años después, estaba el 1.25%. Y aquí es en la actualidad. Y esta tesis es del 2002. Menos del 1%. Bueno, y entonces, ¿qué significa? ¿Qué sucedió con el puerto que había acá? Se enterró, prácticamente. O se quedó sin agua suficiente, sin tirante suficiente. Recuerden ustedes que el río Amazonas es muy caudaloso. De tal manera que el 1% de ese gran caudal, de todas maneras, es un valor que no es que se haya secado, pero que ya no da condiciones adecuadas para la navegación. Porque para la navegación necesitamos tanto tirante como, aparte de que el tirante sea adecuado, tiene que haber condiciones adecuadas como para poder tener el tamaño de las embarcaciones y demás. Así que justamente por eso es que al quedar el puerto fuera de servicio, se comenzó a ver diferentes alternativas para tratar de rehabilitarlo. Y en esta tesis lo que se estaba estudiando es si es que se podría dragar los sedimentos para poder incrementar el tirante, y esto significaría un dragado continuo. Y al final ese proyecto se descartó. Es decir, este puerto quedó abandonado. Y en la actualidad las embarcaciones están partiendo del río Nanay, ya no del Amazonas en la ciudad de Iquitos. Bueno, entonces hemos visto que estos ríos multicanal, entrelazados, trenzados, tienen canales múltiples ramificados. Sin embargo, la ramificación puede deberse a la fuerte pendiente, o más bien puede deberse a la sedimentación, que ha producido agradación. ¿Cómo hemos definido la agradación? ¿Quién me da la definición de agradación? El aumento del nivel, ingeniera, el aumento paulatino del nivel. ¿Pero del nivel de qué? Del material sólido. Ajá, muy bien, el nivel del terreno. El aumento paulatino del nivel del terreno es el que nos da la agradación. Es un proceso paulatino y continuo de incremento del nivel de terreno. Entonces aquí podemos ver que la ramificación podría ser por la fuerte pendiente o por la agradación. Sin embargo, nos encontramos que si es que se produce por fuerte pendiente, puede haber un desequilibrio, es decir, degradación, en el cual va disminuyendo el nivel del terreno. O un desequilibrio que produce agradación, en el cual va aumentando el nivel del terreno. O si no, puede alcanzarse el equilibrio. Es decir, el río sigue ramificado, pero en condiciones de equilibrio. En cambio, aquí también tenemos que la ramificación debido a la agradación puede producirse en condiciones de fuerte pendiente o de baja pendiente, o incluso de moderada pendiente. Con lo cual es que nos encontramos que todas estas variables están entrelazadas. Y en el caso también de los ríos multicanal, puede haber unos canales múltiples, pero que no se consideran ramificados. Dirían ustedes, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí hemos dicho que estos canales múltiples van cambiando continuamente. Se juntan, se separan, se juntan, se separan, etc. Aquí tenemos canales múltiples en los cuales se tienen dos formas. Uno que sería el tipo delta de tierra y el tipo delta ordinario. Estos ríos de tipo delta son los que hemos mencionado varias veces, que se encuentran en las cercanías de los cauces mayores o muy grandes en comparación, y también del océano.
de tal manera que el río se ramifica y entonces ya no se vuelve a juntar. O sea, en estos deltas tenemos que los ríos se separan, pero ya no se vuelven a juntar, porque digamos que llegan al océano. Y entonces ahí ya confluyen al océano, confluyen al río más grande y por tanto ya no se vuelven a juntar. Bueno, con eso terminamos los 3 casos de clasificación de río que hemos visto. Los ríos rectos, los ríos meándricos y los ríos ramificados. Estos ríos pueden tener sus características particulares y peculiares, es decir, no todos tienen el mismo comportamiento. Lo que hemos visto son sus características generales. Lo que vamos a ver a continuación son características morfológicas de las corrientes, que también son condiciones generales. Estas condiciones generales corresponden a condiciones dependientes, diámetros, variaciones de forma, etcétera, que nos van a permitir responder la segunda pregunta que habíamos planteado, y es ¿cuál sería la respuesta del río? Para ello vamos a ver unas características peculiares. Y anteriormente habíamos hablado de que los ríos se pueden clasificar como ríos jóvenes, ríos viejos y ríos maduros. Y vamos a ver que esto está relacionado con la pendiente. De tal manera que en la parte montañosa los ríos tienden a tener una pendiente mayor que en la parte de pie de montaña y mayor que en la parte de la confluencia o la parte baja. En el curso alto entonces tenemos mayor pendiente que en el curso medio y mayor que en el curso bajo. De tal manera que en el curso alto, que es donde se encuentran los ríos sólidos digo los ríos jóvenes, hay una tendencia a la erosión, grandes velocidades y sedimentos gruesos. Y las secciones transversales tienen una relación ancho-profundidad pequeña, dado que su ancho es pequeño en relación a la profundidad. En cambio, en el curso bajo existe tendencia a la sedimentación, velocidades bajas y sedimentos finos. Y entonces el río tiende a ser más ancho y la relación ancho-tirante es muy grande. Ya hemos dicho que esta es la zona que corresponde a los ríos viejos. Mientras que en el intermedio hay una tendencia al equilibrio. Ya esto habíamos dicho que es el río maduro que se corresponde a una zona de transferencia. Es decir, en la zona de los ríos jóvenes hay erosión, en la zona de los ríos viejos sedimentación y en el intermedio hay una transferencia. Pero esto está relacionado con la pendiente, de tal manera que la pendiente tiende a ser mayor en la parte alta y va disminuyendo paulatinamente. Y entonces, ¿sí? Se podría decir que en el curso bajo ahí es donde se genera la ramificación. Ya no estamos hablando de ríos ramificados, etcétera. Ahora estamos hablando en general. O sea, la condición de que sea ramificado, meándrico o recto va a depender de la interacción de las condiciones dinámicas del agua, la concentración de sedimentos y su interacción con el terreno. Y también depende de las características hidrológicas, geológicas, etcétera. Ahorita ya no estamos hablando de que un río, ya les dije, ya terminamos lo que es la clasificación de rectos, meándricos y ramificados. Lo que estamos viendo ahora son condiciones generales de los ríos, cualesquiera que sean rectos, ramificados o meándricos. En general, para todos los ríos, podemos tener estas condiciones. Ahora, no necesariamente en la parte baja el río va a ser ramificado. Lo que sí se tiene es que tiende a sedimentar y su relación ancho-tirante es pequeña. Pero no quiere decir que aquí arriba son rectos y aquí abajo son ramificados. No, porque ya esa condición depende de cómo interactúan las diferentes características del río.
Ingeniera, la relación ancho, tirante, pequeña, dijo que era para cursos altos, ¿no? Aquí lo pueden ver. Ancho, tirante, pequeño. Ancho, tirante, curso alto. Ancho, tirante grande, curso bajo. Bueno, y entonces lo que estamos viendo aquí es que la pendiente va aumentando a medida que el río va aumentando su longitud. Si consideramos desde la naciente, a medida que la longitud va incrementándose, la pendiente va disminuyendo. Ingeniera, y en el caso del curso bajo, la relación ancho y tirante, o sea, el ancho se tomaría, ¿no? Tomando esos dos tramos que se muestran en el ejemplo. Allá, recuerden que esto varía con el caudal. Es decir, para un determinado caudal vamos a tener que el cauce del río tiene dos ramales, que serían estos, pero si el caudal es mayor, entonces ya tendríamos un solo ancho. Depende del caudal. Pero independientemente, siempre se va a tener que el tirante va a ser pequeño en relación al ancho. ¿Y el tirante cómo se calcularía? Porque habrían, digamos, como que dos tirantes máximos, ¿no? Algo así. Habría para el caudal, este primer caudal, podríamos establecer, digamos, este ancho, el ancho mojado, o sea, el T. Lo podríamos dividir con respecto al tirante pequeño o al tirante grande y siempre va a ser pequeño. Digo, siempre va a ser mayor. A la larga, este río tiene un ancho total que va a ser desde esta orilla hasta esta orilla. Sí, sí, pero el tirante, ¿cuál sería ahí? O sea, el máximo de los dos. Es lo mismo, como le digo. Si ya sea que usted considere el mínimo, el máximo, el promedio, lo que sea, siempre le va a salir que la relación ancho-tirante es grande. Ay, ya, muchas gracias. De nada. Bueno, esta relación de incremento de pendiente con respecto a la longitud está dada con la ecuación Sx igual a S sub 0 exponencial de menos alfa con sombrerito X, donde Sx es la pendiente a una distancia X, aguas abajo de la estación de referencia, que tiene una pendiente S sub 0. Y alfa con sombrerito es el coeficiente que va a ser característico de cada corriente. Lo mismo sucede con el material de lecho. Aquí ya Ingeniera, ¿sí? ¿puede retroceder una diapositiva? Eso. Una consulta. En un río, ¿cómo podría determinar el S1, el S3, esos límites? Tenemos que en varios casos es bien claro, ya hemos mostrado algunas fotografías aquí al inicio. O sea, aquí tenemos, esta es zona montañosa y esta es la zona plana. Esta es la zona S1, S2 y S3. Pero además, si consideramos el cauce más largo, digamos que en este ejemplo el cauce más largo es este. Entonces, siguiendo este cauce más largo, nosotros empezaríamos el 0 acá. Y comenzamos a medir la pendiente. Y aquí tenemos una pendiente S0. Y desde aquí comenzamos a medir la longitud. Esa expresión que nos permite calcular la pendiente a cualquier longitud sería la que estamos indicando. Después aquí habíamos mostrado estos ríos. Entonces aquí digamos que no estamos empezando en el inicio. Pero igual, aquí diríamos que el X lo vamos a marcar desde el 1. Entonces ahí tenemos un S sub 0 y comenzamos a medir las longitudes a lo largo del tramo. Y entonces ahí dice que esta pendiente es a cualquier longitud desde este punto de referencia, la calcularíamos con respecto a la pendiente inicial por SE a la menos alfa por X.
Igual sería en este caso de acá, ya no es el inicio del río. O aquí, por ejemplo, podríamos tomar la pendiente en Asuán. Y desde Asuán comenzamos a medir las longitudes. Y entonces ahí diríamos que si este es el S sub 0, desde ahí empezamos a medir los X. Y ahí podríamos determinar la pendiente a cualquier distancia X desde ese punto de referencia. Lo que tenemos también es que los sedimentos van disminuyendo de tamaño. Aquí habíamos dicho, en el curso alto los sedimentos son gruesos y en el curso bajo los sedimentos son finos. Entonces había una teoría según la cual esto de tamaño disminuye por el proceso erosivo de la corriente al ir arrastrando los sedimentos. ¿Creen ustedes que esa teoría es correcta? El tamaño de los sedimentos va disminuyendo por erosión. ¿Qué dice el señor Peña? Yo digo que sí, porque normalmente bueno, en el curso de geología aplicada, el tamaño, la forma de las rocas que se pueden ver bueno, en las llanuras son redondeadas, ¿no? O sea, significa que han sido afectadas debido al movimiento. Entonces, sí, lo mismo se puede aplicar, pues, eso se puede aplicar también en el río, ¿no? Mientras mayor sea, bueno, en los inicios, va a tener que ser resistente el sedimento, pero ya aguas abajo va a ser, bueno, va a ser debilitado, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dice? Gracias, señor Peña. ¿Qué dice el señor Rivas? Sí, justamente la misma idea que tiene mi compañero, que de acuerdo a la altura, o sea, más altura, tendría más sedimentos gruesos, ¿no? No, eso es lo que está escrito en la diapositiva, pero la pregunta es si es que abajo son finos porque se han desgastado. Mm, sí, justamente, claro, o sea, abajo sería más finos porque justamente por la misma erosión, ¿no? Erosión que han sufrido a lo largo del tramo, ¿no? O el trayecto. Gracias, señor Rivas. ¿Qué dice señorita Norabuena? Ingeniero, también que el mismo movimiento y el mismo transporte poco a poco les ha ido desgastando a todos los sedimentos. Y por eso se han hecho más chiquitos. Sí, y capaz los más gruesos ya no transportan y se está transportando más los sedimentos más finos. Eso es lo correcto. Muy bien. O sea, no es que se han ido desgastando. Bueno, de hecho, sabemos que el agua va erosionando continuamente, pero sin embargo, no es que los que han estado grandes aquí se han hecho chiquitos al llegar a la parte inferior, sino que lo que ha sucedido es que, como bien ha dicho su compañera, el río va perdiendo capacidad de transporte. De tal manera que aquí la capacidad de la corriente para transportar estos cimientos es grande, pero al disminuir la pendiente disminuye. Porque aquí en la zona de transferencia no los deposita, sí los deposita en la parte baja. Entonces no es tanto porque se hayan desgastado, sino porque la corriente ha perdido capacidad de transporte. Como quiera que sea, se tiene que el tamaño de las partículas disminuye y por tanto hay una disminución del peso, que se puede considerar que es proporcional al peso y a la distancia recorrida diferencial de L. Al momento de integrarlo, nos da esta expresión que se puede relacionar con los diámetros. De tal manera que el diámetro de las partículas también se puede relacionar con la longitud de respecto a una sección de referencia en el cual el diámetro representativo es de sub 0. Aquí nos dan unos valores de referencia. Bueno, vamos a hacer un intermedio hasta las 11:11.
Señores, continuamos. Bueno, entonces aquí nos encontramos de que el diámetro también va disminuyendo con la longitud de la corriente. Y dijimos que este comportamiento, todo esto que hemos estudiado anteriormente, es para poder definir cuál es la respuesta de los sistemas fluviales. Como respuesta entendemos que si hacemos una acción contra el río o una acción con el río, entonces el río va a cambiar su comportamiento y ese cambio de comportamiento es lo que queremos adelantar. Ahora, el objetivo de nuestro curso solamente corresponde a determinar una respuesta cualitativa. Y esto lo vamos a estudiar teniendo en cuenta algunos conceptos generales. En primer lugar, se tiene que los tramos estables son aquellos en los que no se produce gradación ni degradación, y por ello se establece que se ha alcanzado el equilibrio. En cambio, cuando se presenta gradación o degradación, esto va a afectar las obras porque representa un cambio paulatino en el tiempo y por tanto va a tener consecuencias. Se requiere mayor conocimiento de los resultados de una acción u una obra en el río. ¿Qué necesitamos para poder obtener esto? Primero, estudiar el río en su condición natural, estudiar el caudal y la descarga de sedimentos, y además ser capaz de predecir los efectos y magnitudes de las actividades humanas futuras. Y para ello se tienen que aplicar los conocimientos de geología, suelos, hidrología e hidráulica de los canales aluviales. Es decir, todos los capítulos que hemos desarrollado hasta el momento tienen que darnos criterios e información para poder definir qué es lo que puede pasar en el futuro, no solamente por las actividades humanas futuras o actuales, sino también por la interacción que pueden tener estas actividades humanas con la naturaleza. Recordemos en este momento que lo que debemos tratar de hacer es trabajar con el río. Es decir, que el río contribuya al éxito de nuestras obras y no trabajar contra el río, en cuyo caso nuestras obras diríamos que podrían estar destinadas al fracaso. ¿Cómo podemos establecer una respuesta natural? Para ello podemos considerar esta ecuación que nos relaciona el caudal sólido con el esfuerzo de corte de fondo, la velocidad, el ancho de la corriente, la concentración de sedimentos en suspensión, que aquí está como C sub F, y el D50 representativo de la carga de fondo. Digamos que esta relación de caudal sólido tiene una forma que nosotros ya habíamos visto anteriormente, de acuerdo a los parámetros adimensionales que rigen el transporte de sedimentos. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos, y además podemos considerar que el esfuerzo de corte en el fondo sería gamma RS, y para un canal ancho lo consideramos como gamma Y sub 0 S. Y luego, luego tenemos que S es la pendiente. Y aquí el producto del tirante por el ancho nos estaría dando el área de la sección transversal. Y esto multiplicado por la velocidad nos da el caudal. De tal manera que aquí tenemos tres ecuaciones que son equivalentes, solo que en el Q sub S aquí está en función del tau sub 0 y las otras variables. Aquí ya aparece el tirante y la pendiente, y aquí aparece el caudal y la pendiente. Bueno, entonces aquí nos dicen que el tirante es directamente proporcional al caudal e inversamente proporcional a la carga del lecho. Bueno, si bien aquí nosotros podemos ver que el tirante es directamente proporcional al caudal, el Q sub S es la carga del lecho, es decir, carga de transporte de sedimentos por el fondo. En esta forma de aquí parecería que el tirante es directamente proporcional a la carga de sedimentos.
Pero sin embargo, aquí nos dice que el tirante es inversamente proporcional a la carga del lecho. Y eso es lo que hemos visto en los otros gráficos. Pero más que decir el tirante, es la relación ancho-tirante, la que es inversamente proporcional a la, la relación ancho-tirante es directamente proporcional a la carga del lecho. A mayor carga del lecho, tenemos mayor relación ancho-tirante. Y entonces, considerando esa relación ancho-tirante, directamente proporcional, el tirante es inversamente proporcional a la carga del lecho. A mayor carga del lecho, menor tirante de agua. El ancho del canal es directamente proporcional al caudal y a la carga del lecho. Eso sí lo tenemos aquí. Ancho directamente proporcional al transporte de sedimentos y ancho directamente proporcional al caudal. La forma del canal expresada como la relación ancho-tirante es directamente proporcional a la carga del lecho. Eso es lo que les decía, que si nosotros tenemos aquí W entre Y, ese W entre Y sería proporcional al Q sub S. Sin embargo, esta expresión que está aquí, esta no la podemos tomar de la ecuación, sino que está directamente con respecto a la observación, al igual que la de acá. Nos dice que la longitud del meandro es directamente proporcional al caudal y a la descarga de fondo. Aquí dice un meandro será más largo mientras más grande es el caudal y mayor es la descarga de fondo. Esta nos dice que la pendiente del canal es inversamente proporcional al caudal. Aquí en la pendiente del caudal, del canal digo, dice es inversamente proporcional al caudal y directamente proporcional a la descarga de fondo, que la podemos obtener de aquí también. Y tenemos que la sinuosidad del canal es proporcional a la pendiente del valle e inversamente proporcional a la carga del lecho. Es decir, a mayor pendiente deberíamos esperar mayor sinuosidad del canal. A mayor carga del lecho, menor sinuosidad del canal. Ahora, varios investigadores han tratado de establecer relaciones funcionales para tratar de expresar cómo varían estas propiedades. Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de Leopold y Maddox, que nos relacionan el ancho, el tirante, la velocidad, el caudal total de transporte de sedimentos de fondo, que anteriormente le hemos llamado Q sub S, la pendiente del fondo y el coeficiente de Manning, todos estos en función del caudal, mediante un coeficiente constante y un exponente constante. Se tiene que el producto de A por C por K es 1, y los exponentes B, F y M también suman 1. Lo cual se puede demostrar porque velocidad por área nos da caudal, y el producto de W por Y nos da el área. Bueno, y entonces el asunto sería cuánto valen estos coeficientes para poder saber cómo variarían estas características. Y entonces nos van a decir que de todas maneras el comportamiento es diferente entre la parte alta y la parte baja. Eso fue lo que hablamos anteriormente. Estas expresiones que hemos mostrado aquí, esto nos da el río en la parte alta, que ahí está denominado como sección A, y esto nos da el río en la parte baja. Esto es lo que tenemos aquí. Parte alta, parte baja. Hemos visto que en la parte alta los ríos tienden a tener menor relación ancho-tirante. En la parte baja, mayor relación ancho-tirante. En la parte alta son más profundos, en la parte baja son menos profundos. La figura que mostramos aquí corresponde a descargas bajas, es decir, a tiempo de estiaje cuando los caudales son pequeños.
mientras que la figura que está abajo corresponde a descarga alta, es decir, periodo húmedo, caudales grandes. Pero igualmente se sigue cumpliendo la condición de que en la parte alta el río tiende a ser más profundo, menos ancho, mayor capacidad erosiva, mayor capacidad de transporte. En la parte baja el río tiende a ser más ancho, menos profundo y más bien tiende a la sedimentación. Ahora, los caudales son diferentes. A medida que van añadiéndose tributarios a lo largo del recorrido, el caudal en A es diferente al caudal en B. Entonces, esta comparación que se está haciendo en este caso corresponde a una frecuencia constante. Es decir, si calculamos el Q25 en la estación A y el Q25, es decir, el que corresponde al de 25 años de periodo de retorno en la estación B, a eso nos estaríamos refiriendo que estaríamos comparando los caudales. De hecho, los caudales son diferentes, pero van a tener la misma frecuencia, es decir, el mismo periodo de retorno. Entonces, lo que establecieron Leopold y Maddox es que estos parámetros A, B y C dependían de la ubicación de la sección, es decir, si está en la parte alta o en la parte baja, y que además varían dependiendo de las características que puedan tener estas corrientes. Y entonces nos muestran aquí algunos de sus resultados. Esto que dice la estación A correspondería a la zona del río Joven, mientras que la sección de aguas abajo corresponde a la estación del río Maduro. En las expresiones, el Q corresponde al caudal medio anual, pero ojo que esto más bien se refiere al caudal dominante. Por eso dice de banco lleno. Entonces, este caudal medio anual, ¿a qué caudal se refiere? Entonces, si estamos diciendo que es el caudal de banco lleno, cuando decimos aquí caudal medio anual, ¿a qué caudal medio anual se refiere? ¿Qué dice el señor Wu? ¿A qué caudal medio anual se refiere? Al caudal que está completamente lleno, ¿cómo se llama? Máxima avenida. No, ese es el caudal de banco lleno. Pero cuando dice caudal medio anual, ¿a qué caudal medio anual se refiere? Como decía el compañero Jaime, a los 12 meses promedio del año, ¿no? ¿Pero a qué caudal? ¿El caudal medio mensual? El máximo instantáneo de cable. Ajá. Eso es lo que hablamos con caudal dominante. El caudal dominante es el caudal medio anual, pero no de los promedios mensuales, sino de los máximos instantáneos de cada mes. Por eso decimos que esto se refiere al caudal dominante. Este caudal que está en estas ecuaciones de aquí está escrito descarga dominante. Estas expresiones que nos dan la forma del canal están referidas al caudal dominante. Entonces tenemos aquí que dependiendo de dónde se encuentra la estación, vamos a tener diferentes valores de los exponentes B, F, M. Entonces diríamos que para estas estaciones de la parte alta tenemos, por ejemplo, valores promedios en el medio oeste, está quebrada, en la zona semiárida, 10 estaciones del río Rin. ¿Cuál digamos, en la zona de la sierra, cuál creen ustedes que podría ser aplicable para de estos ejemplos de estas medidas que ha hecho Leopold y Maddox? ¿Cuál podríamos considerar para la zona de la selva? Mm,
¿Qué dice, señor Benavides? Disculpe, ingeniero, estoy con el audio un poco bajo. Allá, la pregunta es, ¿cuál de esas expresiones que habíamos visto se puede aplicar para la zona de la sierra? ¿Cuál de estas expresiones se puede aplicar para la zona de la sierra? La de aguas arriba, ¿no? Claro, pero en aguas arriba tenemos varias. Bueno, en realidad necesitaríamos más información para saber cuáles son las características de estas zonas que están aquí. Pero en principio, tendríamos que considerar que estos valores tienen una, digamos, en promedio, estos valores que son el promedio de 158, el promedio de 10 estaciones, nos dan valores de 0.12, 0.13, mientras que aquí el promedio de varias del medio oeste nos dan 0.26, que dice que corresponde al semiárido, más o menos también como el semiárido, que es 0.29. Mientras que esta otra quebrada tiene características completamente diferentes. Esto respecto al coeficiente, este coeficiente B. Sin embargo, el F no varía tanto. Y bueno, y el M también tenemos que esta quebrada tiene valores completamente diferentes a los valores que están promediados aquí. Por eso en realidad diríamos que nosotros para poder establecer en un determinado río tendríamos que ver cuáles son sus características para tratar de establecer las características de acuerdo a los valores que corresponden. Porque puede haber una diferencia muy grande entre el valor de un determinado río y los promedios. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿para qué podemos utilizar estas expresiones? Y tendríamos estas ecuaciones que nos relacionan el ancho con el caudal. La idea es decir, ¿qué sucedería si cambiara el caudal dominante? Digamos, nosotros construimos una presa, nos llevamos parte del agua del río. En el río el caudal disminuye. Entonces, ¿qué podría pasar con el W, el Y, el B, etcétera? Esa es la razón de pretender utilizar estas ecuaciones. Y ojo que lo que vamos a obtener en todos los casos es una respuesta cualitativa. O sea, por más que vamos a establecer cálculos numéricos y demás, solamente podemos hablar a nivel cualitativo, porque estamos haciendo observaciones bastante gruesas. Para esto vamos a observar un ejemplo que está aquí en el libro de texto, que es de donde hemos sacado todo este material. Y sabemos que al final del capítulo están los ejemplos. Entonces aquí al final del capítulo, en el 5.9, están los problemas resueltos de morfología fluvial. En primer lugar, nos dicen aquí, considerando este río que es sinuoso y que tiene sedimentos en las barras, que se determine la longitud del meandro y demás. Ahora, noten ustedes que se ha considerado solamente esta porción, para la amplitud y el ancho. Pero si nos piden medir la longitud en meandro, ya hemos dicho que tiene que ser desde el inicio de una curva hasta el final de una contracurva. No olviden eso. Y ahora, respecto a la clasificación de ríos aluviales, nos muestran aquí este río, este acá y este acá, y nos dicen cuál sería la clasificación. Entonces aquí nos indica que la corriente A es una corriente recta, con la presencia de barras alternas y un talweg sinuoso. La corriente tiene una pendiente relativamente baja.
Y la figura 5.13 se refiere al diagrama de Chen. Ese diagrama de Chen que les mencioné que tiene, lo podemos considerar como el abaco de Moody como una referencia importante para este capítulo. También indica que tiene un tamaño intermedio de sedimentos, carga de sedimentos y relación de carga de transporte de fondo respecto a la carga total entre 3 y 10%, que es moderado, y que puede clasificarse como relativamente estable. Mientras que la corriente B es una corriente sinuosa, que es de mayor ancho en los codos, y se espera que los meandros se corran gradualmente y se produzca un posible corte en cuello. Todos estos comentarios los sacan del diagrama de Chen. Y la tercera corriente es una corriente ramificada de tipo de lecho de arena, con múltiples barras y canales. Las barras se refiere a las barras de sedimento. Pueden estar compuestas de arena gruesa. Y las mayores velocidades y potencia de la corriente generan una gran carga de sedimentos con una gran transporte de fondo, y la estabilidad total de una corriente ramificada es muy baja. Se produce corrimiento de canal y también el proceso de abulsión es muy común. Bueno, y aquí llegamos al problema 3. A esto todavía no lo podemos responder. Estábamos buscando el ejemplo. Sí lo podemos responder. Ya, mejor vamos en orden. Problema 3 dice, respuesta del canal a cambios en las condiciones de la cuenca. No, todavía no podemos. Aquí Problema 4, tasa de migración de canales. Determinar la tasa de erosión del banco y el índice de erosión de la corriente sinuosa mostrada en la figura 5.33. Aquí tenemos la figura 5.33 y nos indican la posición en el año 28 y la posición en el año 78. Y lo que piden medir es la tasa de migración. Ya hemos dicho que esa tasa de migración se calcula midiendo la longitud que se ha movido el río y dividido entre el número de años. Y eso es lo que se considera en este problema. Y ahora dice que ¿cómo podría estar en el futuro? A partir de este gráfico, ¿cómo podemos pensar que puede estar en el futuro? Entonces aquí han trazado el río en el año 78 y en línea punteada consideran que este punto se va a ir acercando y este otro también, lo cual la línea punteada indica cuál sería la posición futura en el cual se podría producir un corte en cuello. De ahí esto es lo que está buscando el problema 5. Un ejemplo de cómo cambian las condiciones hidráulicas de la estación A, es decir, aguas arriba, Río Joven, y aguas abajo, Río Viejo. Y esta es la solución en el sistema internacional. Entonces, en este problema nos dicen que la descarga de banco lleno es la descarga dominante de Q1 igual a 227 metros cúbicos por segundo. Tiene un ancho con un diámetro de lecho de arena, que corresponde a 0,6 milímetros y 76 metros de ancho. El tirante, es decir, la profundidad máxima, es 2,4 metros. La pendiente del fondo 1 es 2,5 por 10 a la menos 4. Y la máxima velocidad de la corriente es V sub 1 igual a 1.5 metros por segundo. Esta es la condición actual. Entonces aquí en la parte A nos dicen estimar el ancho, W2, el tirante, Y sub 02, la pendiente, SF2 y la velocidad V sub 2 en la misma estación cuando la descarga Q sub 2 es 5,7 metros cúbicos por segundo, si la geometría de la sección transversal es desconocida.
Es decir, aquí no tenemos que calcular con Manning, sino lo que tenemos que hacer es aplicar estas ecuaciones morfológicas, que nos dicen qué pasaría si la descarga dominante cambiara. Si en lugar de ser 227 fuera 5,7. Y entonces tenemos las ecuaciones de Leopold y Maddox. En estas ecuaciones de Leopold y Maddox tenemos que el ancho se relaciona con el A, el Q a la B. Entonces lo que está haciendo aquí es decir que el W2 sería el A por el Q2 a la B. Y el W1 sería el A por el Q1 a la B. Y entonces de ahí hallamos el cociente, el W2 entre el W1 y el A se va. Y nos queda solamente Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 1 elevado a la B. Entonces aquí lo que tenemos que determinar es de dónde sacamos esto del exponente B. Anteriormente no habíamos mencionado nada que tuviera que ver con lecho de arena, así que nos falta avanzar un poquito más. Tenemos aquí, por ejemplo, los valores de B, punto 26 para estos ríos en la sección A. Sin embargo, no precisan si son de lecho de arena o no. Aquí tenemos que el Leopold y Maddox también nos dieron estas expresiones que nos relacionan el tirante, el ancho, la velocidad y la pendiente que corresponden al lecho de arena en la estación A. Y esta es la expresión que ha utilizado, que se utiliza en el libro de texto para poder resolver este problema. Noten que para aguas abajo hay dos expresiones, una que corresponde al lecho de arena y otra que corresponde al lecho de grava. Y aquí aparecen las relaciones de tirante, ancho, velocidad y pendiente. Una pregunta. ¿Sí? En las diapositivas, cuando se presenta las ecuaciones de Leopold y Maddox, más arriba, en otra diapositiva, 12 diapositivas atrás, creo. Ahí, no, en la siguiente, donde presenta la descarga baja y la descarga alta. Ahí, hay una diferencia, me perdí un poco si hay alguna diferenciación entre las ecuaciones de Leopold y Maddox entre descarga baja y descarga alta, porque solo he visto que hay diferencia entre las aguas en el punto A y las aguas abajo, ¿no? ¿O por qué hay una Acá, diferencia? como decimos, las ecuaciones están basadas con el Q, que es el caudal dominante. Pero Por esa tanto, sería no una se descarga refieren alta. a descarga baja ni de... Y no a cualquier... Perdón. Y no se refieren a cualquier caudal, sino a la descarga dominante. Lo que pasa es que estos gráficos que están aquí solamente es para explicar que en realidad lo que sabemos, pues no, las características hidráulicas y geométricas del río dependen del caudal. Pero ya sea que la descarga sea baja o que la descarga sea alta, el comportamiento va a ser diferente entre una estación de aguas arriba, corresponde a Río Viejo, digo, Río Joven, y una estación de aguas abajo que corresponde a Río Viejo. Ahí, mira, gracias. Bueno, regresando aquí a las expresiones, estas son las que han utilizado para el lecho de arena. Y entonces con ese exponente punto 26 dirían que si la descarga dominante cambia, entonces el ancho original que era 76 se reduciría a 29. Utilizando las expresiones que representan el tirante, tendrían que el tirante también cambiaría de 2,4 a 0.55. En cambio, la pendiente no variaría. ¿Por qué? Porque noten ustedes que aquí dice SF es proporcional a Q. Esto no es igual, es proporcional. Ahí habíamos dicho una constante por el caudal. Pero al momento que dividimos el 1, la condición 1 entre la condición 2, esta constante se va. Entonces, esta proporcionalidad nos indica que es Q a la 0 y que nos da 1, o sea que es independiente de la pendiente para lechos de arena.
en la sección del río Joven. Por eso es que aquí nos dice que no cambia. En cambio, para la velocidad sí se produce un cambio. Ahora aquí tenemos otra pregunta. Dice, usando la misma estación que en la parte A, estimar el ancho, la profundidad, la pendiente y la velocidad en la sección de aguas arriba de la corriente, si la descarga del banco lleno es de 14 metros cúbicos por segundo y el lecho de material es grava. Entonces esa es la primera condición. O sea, vamos a considerar que la sección de aguas arriba es la misma que había antes. Pero ahora queremos determinar cuál sería la condición de aguas abajo si este diámetro fuera de este valor. De 50 igual a 8 milímetros. ¿Esto corresponde a arenas, gravas o qué tipo de material? Grava. Aquí dice grava. Muy bien. ¿Cuál sería el cambio de geometría hidráulica si el material fuera arena? Con un D50 igual a 0.6 milímetros. Entonces, estas son las expresiones de aquí. Nosotros tenemos la estación A y queremos determinar la estación de aguas abajo. Entonces, para aguas abajo sí tienen una diferencia entre el lecho de arena y el lecho de grava. Entonces, aquí usando las expresiones geométricas para el lecho de grava, se pueden encontrar las relaciones que se indican aquí. Igual, consideramos el coeficiente se elimina, nos queda solamente la relación de caudales con respecto al tirante. Con lo cual, al cambiar el caudal, cambiarían los tirantes. En el caso del lecho de arena, sería un valor diferente al lecho de grava. Con respecto al ancho del canal también, depende si es arena o grava. En el caso del coeficiente de fricción, ya no se tendría que la pendiente se mantiene constante, sino que en la parte de aguas abajo sí hay una diferencia de pendiente, dependiendo si es de arena o de grava. Y respecto a la velocidad, también habría un cambio. Entonces aquí, vamos al primer comentario. Nos dicen que las relaciones para el lecho de grava dan una pendiente más empinada, un flujo más rápido y un canal más estrecho comparado con las relaciones del lecho de arena. A menos de que el tamaño del grado no sea marcadamente diferente para las dos corrientes, la geometría hidráulica resultante para ambos grupos de ecuaciones sería similar. ¿Ya que me iba a preguntar? Mi comentario iba, ahora con estas fórmulas ya no necesitamos tanto la geometría de la sección, sino con ya saber su morfología y su composición, ya podemos estimar más o menos cómo va a tomar la velocidad, el caudal, en ciertos tramos. No. Recuerden que aquí estamos hablando de cambios morfológicos. Estas expresiones solamente son válidas para el caudal dominante. Eso no nos va a reemplazar a la hidráulica. O sea, lo que sucede es que aquí se establece que la condición no es conocida, o sea, queremos saber qué pasaría en el futuro y no conocemos el futuro. Por eso es que la pregunta es qué pasaría en el futuro. Y entonces ahí es donde entra esta palabra clave, es que este cambio morfológico es desconocido. Porque la sección transversal futura es desconocida. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Para eso es que se aplican estas expresiones. ¿Para qué? Para determinar la respuesta del río ante una determinada acción. Todo lo que estamos haciendo ahora es para determinar la respuesta del río. Y esa respuesta, digamos que esto es un estudio morfológico que no nos va a reemplazar a la hidráulica. Ingeniera, el nuevo caudal que para que quede claro, el nuevo caudal que se agrega a la ecuación, el Q2, es una situación en la cual el nuevo caudal dominante es Q2, ¿no? O sea, Ajá. muchos años después quizás. Sí. Ah, yeah.
A veces no es muchos años después, porque hemos visto que algunos ríos son muy susceptibles al cambio. O sea, tienen una gran variabilidad. Entonces, podría producirse muy rápidamente. Por ejemplo, en el río Guayaga se construyó la presa Chacya, que tiene 200 metros de alto. Si no me equivoco, se terminó de construir en el 2014. O sea que ya tiene 6 años de construida. Y tenemos que en el estudio se había determinado que estos 200 metros de alto iban a producir mejor dicho, iban a hacer que este reservorio cubra todo su volumen útil hasta todo su volumen muerto, dejando solamente 3 metros para el volumen útil en 8 años. En 8 años, ¿ah? O sea, no es varios años después. En 8 años ya estaría colmatado el reservorio. Así que imagínense, si este reservorio ha acumulado todos los sedimentos que deberían estar pasando hacia aguas abajo, entonces el cambio aguas abajo ya debe ser notorio en 8 años. Entonces no solamente es por la variabilidad del río, sino también por el efecto de la obra. Una obra de gran magnitud puede producir también cambios y no necesariamente estos se van a presentar después de muchos años. Bueno, Leopold y Maddox no han sido los únicos que han estudiado esto, sino que aquí tenemos también la contribución de Wang, Nason y Fagan. Tenemos que ellos, utilizando el principio de mínima acción, que significa que cuando se tiene la mínima energía y la máxima eficiencia del flujo, definida como la máxima capacidad de transporte por unidad disponible de potencia de la corriente, entonces se puede demostrar que aquí el ancho, el diámetro y la velocidad son proporcionales no solamente al caudal, sino también a la pendiente. Y entonces las expresiones que plantearon estos investigadores encuentran el ancho, el diámetro, la velocidad y la pendiente en función no solamente del caudal, sino también de la pendiente. Y en el caso de la pendiente aparece el caudal sólido, el caudal líquido y la relación ancho-profundidad. En esta expresión de aquí, este D ya no es diámetro, sino el valor de Y sub 0. Ahora, la expresión que hemos visto anteriormente se puede simplificar. ¿En qué caso se simplificaría? Esta es la expresión que teníamos, que nos decía que esto es igual a Q sub S. No sé por qué queda... ni modo. Ah, ya, aquí está. Esto es igual a Q sub S. Y entonces, noten ustedes que si decimos que el peso específico se va a mantener constante y el C sub F se va a considerar también que no va a tener, digamos, condiciones de variación. Y esto de aquí era proporcional. Entonces, nos quedaría una expresión en que si pasamos este de 50 por el lado de acá, nos queda que Q sub S es proporcional Q, que es el caudal líquido por S, que es la pendiente, es proporcional al QS, que es el caudal sólido de transporte de fondo, multiplicado por el de 50. Esa expresión particular se conoce como la ecuación de Lane. Entonces, en esta expresión que tenemos aquí, este es lo que anteriormente hemos llamado Q sub S. Después teníamos el D50,
Y esto es el proporcional al producto de Q, que es el caudal líquido, por la pendiente. Entonces, si consideramos que esto fuera como una balanza, en la cual nosotros tenemos que en este lado de aquí hay un balde de agua que nos representa el Q. Y tenemos aquí la pendiente, S. Entonces, la pendiente pequeña estaría aquí pegada al eje de giro de la balanza. La pendiente grande en el lado superior. Entonces, el momento respecto al eje de giro nos da este producto de S por Q. Y en el otro lado tenemos el transporte de sedimentos, que es Q sub S o T sub F, como está ahí. Y aquí tenemos el tamaño de los sólidos, o sea, el de 50. Los finos están cerca al eje de giro y los gruesos se van alejando. Entonces, el producto de Q sub S por D50 nos daría el momento respecto a este eje de giro. Entonces, de aquí nosotros diríamos que la balanza está equilibrada cuando estos valores coinciden, o sea, el producto de el TFD o QSD 50 es igual al QS. Y la balanza está en equilibrio. En cambio, si alguna de estas variables cambiara, ya la balanza entraría en desequilibrio. Y aquí noten ustedes que hay un fiel. Cuando la balanza está en equilibrio, el fiel está señalando el 0. Pero si hubiera aquí un desequilibrio y este era el brazo de palanca, digamos, inclinada así, el fiel estaría indicando degradación. En cambio, si el brazo de palanca fuera así, el fiel indicaría agradación. Esta expresión entonces nos permitiría saber si es que se produciría gradación o degradación al tener un determinado cambio. Y el ejemplo que les había mencionado de la presa Chagya es esta presa, que está acumulando los sedimentos aguas arriba. Entonces, al acumular los sedimentos, que es el transporte de fondo, el QS, aguas abajo va a disminuir porque los sedimentos se han quedado acá arriba. Entonces, ¿qué sucede si el QS disminuye? Regresemos nuevamente a la balanza. Si el QS disminuye, ¿qué pasaría con esta balanza? Manteniendo todo el resto constante. Baja la parte derecha. Esta parte bajaría, o lo que es lo mismo, esto subiría. Entonces, al subir este lado, tendríamos esta condición. Y tendríamos esa condición y entonces el fiel estaría señalando esta zona de degradación. Y eso es lo que hemos hablado desde el inicio del curso. Al retenerse los sedimentos aguas arriba, lo que se produce es una degradación. Aquí tenemos una pendiente C1, luego tenemos una pendiente C2 y esta pendiente va disminuyendo. Y este proceso se llama degradación. Algo similar sería lo que sucede aquí con este barraje. En este barraje también tenemos que el efecto va a hacer retener sedimentos aguas arriba, producir un desbalance aguas abajo. De tal manera que aquí también se va a producir una degradación. Pero en este caso particular, esa degradación se va a combinar con la erosión que se produce por el flujo que cae del barraje. Si bien el barraje está muy protegido para el salto hidráulico, no sucede lo mismo con este material. Y entonces aquí hay una superposición entre la erosión local y la degradación producida por la retención de sedimentos aguas arriba. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. El día jueves ya continuaremos con el tema. Hasta el jueves, señores. Hasta el jueves, ingeniera. Muchas gracias. No, ingeniera, gracias. Gracias. De nada, hasta luego. A ver, aquí ve algo. Ajá.